El ferrocarril de Jericó. Dicen que sucedió hace muchos años en Jericó, donde eso sucedió en 1970, donde el ferrocarril pasaba por ahí por Jericó y pasaba por unas vías altas, por un puente. Y ahí funcionaba el ferrocarril. Bueno, entonces ahí pasa el ferrocarril. Ese ferrocarril se llamaba el ferrocarril más viejo. Fue inaugurado en 1890 y funciona hasta, hasta 1890 hasta 1990. Bueno, entonces ese ferrocarril pasaba por todos lados, pasaba por Jericó, por Barranquilla, era muy largo, pasaba por Puerto Nare. Entonces la gente se montaba ahí. Un día una señora llamada Sofía se iba a ir a la casa de se iba a ir a la casa de su hermana, de Catalina, de su hermana Catalina, para poder visitarla. El viaje fue de aproximadamente 9 horas. Y ella y la hermana de ella vivía en Puerto Nare. Ella pasó por el río Magdalena. Esto fue en el 70. Bueno, entonces cuando llegaron a Cartagena, cuando el viaje fue de 9 horas, entonces el viaje fue de 9 horas. Cuando pasaron 9 horas, ya ella llegaba a la casa de su hermana. Ella llegó a la casa, su hermana dijo que se quitara las botas, que se lavara las manos, aunque no había pandemias ni había virus, entonces ella siempre le decía que se vetara. Pero ella siempre se cuida mucho, aunque no hubiera pandemias o virus. Existía otro virus, pero no existía otro virus, no existía pandemias. Así que la gente podía estar tranquila. Entonces, cuando pasaron 5 días, ella iba a regresar a su casa en Jericó y cogió el ferrocarril. Pero un día, cuando fue primero eso era 1 de enero de 1970, pero cuando pasaron aproximadamente un año, ya era 1 de enero de 1971. Entonces, ya ese ferrocarril donde ella iba a volver a donde su hermana Catalina. Pero cuando ella iba a regresar al tren, dijeron que el tren que pasaba por acá pues ya no iba a funcionar, ya no iba a funcionar. Ella, pues, ya no iba a sí iba a funcionar, pero se descompuso por unos días y duraba casi un año la descomposición porque se chocó muy duro y mucha gente se murió y algunos carneritos. Ese tren ferrocarril tuvo un accidente, así que la hermana estaba muy triste. Ella estaba muy triste porque no podía ir a la casa de su hermana Catalina en Puerto Malenta, así que ella lloraba de tristeza. Un año después, pero cuando pasó, ella no podía visitar todo ese año 1971 ya no pudo visitar a su hermana Catalina y su hermana tampoco pudo viajar de su hermana, porque imagínense que tuvieron un mero accidente. El ferrocarril, el otro ferrocarril que iba, el ferrocarril que debía salir de Puerto Nariel y el ferrocarril que iba a entrar para Puerto Nariel, se chocaron los dos. El ferrocarril se chocó con él. En los dos ferrocarriles se chocaron. Bueno, entonces su hermana Catalina lo había llamado porque no tenía señal.
Entonces se quedaron muy tristes llorando ella y la hermana Catalina se quedaron llorando de tristeza porque no podían viajar. Cuando pasó un año, ya era primero de enero de 1972. Entonces ese día se pudo, ella iba a viajar a Puerto Narión de su hermana Catalina, y ahora sí se pudieron encontrar otra vez porque ya iban, ya el tren de ferrocarril ya iba, lo habían arreglado. Se demoró casi un año para la reparación porque no llegaban los repuestos a la mecánica, a la mejor mecánica de Jericuana. No llegan repuestos. Al final me pudieron reparar los dos ferrocarriles y al final ya pudieron, ya pudieron, eh, ya pudieron, ya pudieron reparar los dos ferrocarriles que se chocaron. Pero cuando pasaron 10 años, ya era 1981, entonces ya el ferrocarril ya iba a dejar de funcionar, así fue la historia. Pero cuando pasaron otros 10 años, cuando pasaron otros 10 años, ya era 1990, y ahí dejó de funcionar los ferrocarriles. Y empezaron a sacar y porque están sacando el nuevo tren Balance, que ya iba a funcionar, y era un tren nuevo. Iban a sacar el metro cable. Pero unos, cuando pasaron, cuando pasaron, cuando pasaron 20, cuando pasaron 14 años, ya ya el tren de ferrocarril empezó a funcionar, ya, y ya, desde que empezó a funcionar el ferrocarril, y ya empezó a salir el metro cable, el metro, ya el metro cable lo están inaugurando, ya se empezó a salir el metro cable, el metro, y así fue la historia del ferrocarril de Jericó, ahí así fue la historia. Adiós, chao. Hasta la próxima historia, ya se fue la historia. Adiós, chao, y así fue la historia.